Oremos juntos. Dios Padre Santo, misericordioso, te damos muchas gracias. Éramos pecadores. En todos los días de nuestra vida cometemos pecado delante de ti con nuestro corazón, nuestro pensamiento, con nuestro cuerpo. Merecíamos ir al infierno, pero tú tienes amor, misericordia de cada uno de nosotros. Tú viniste a nosotros por medio de la Biblia y nos salvaste a través del Evangelio que está escrito en la Biblia, a través del seminario de la Biblia. Recibimos tu amor tan grande. En este mundo, estamos viviendo en el último tiempo y queremos seguir a ti con todo nuestro corazón para disfrutar la alegría y el gozo espiritual. Sobre todo, queremos salvar a nuestra familia, a nuestro vecino, a nuestros queridos. Ayúdanos para que cada uno de nosotros predique tu santa palabra a nuestros queridos. Te pedimos que ellos entiendan tu palabra, obtengan la vida eterna. Hoy también, con la palabra que tú nos permitiste, queremos tener la fe verdadera y también queremos llevar bien la vida cristiana, la vida cotidiana delante de ti. Hasta que termine, confiamos en el Espíritu Santo que está vivo y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús, que nos ama. Amén. Vamos a ver la Biblia, Primera de Corintios, capítulo 13. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 12 y 13. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 12 y 13. Vamos a leer juntos. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Hermanos, el día de hoy vamos a aprender y meditar la palabra con el tema la fe. Lo que pasa es que
los hombres, mientras vivan en este mundo, nosotros también, solo por medio de la Biblia, conocemos a Dios y creemos en Él, vemos a Él con los ojos de nuestro corazón. Entonces, es difícil que conozcamos a Dios perfectamente. Entonces, la Biblia, 1 Corintios capítulo 13, versículo 12, dice, ahora vemos por espejo oscuramente. Mientras vivamos en este mundo, ni modo, conocemos a Dios, creemos en Él y vemos a Él oscuramente. Pero cuando sea la resurrección, cuando mueran, cuando venga el Señor, será diferente totalmente. Nosotros podemos ver a Dios claramente, cara a cara. Conocemos al Señor totalmente y perfectamente cuando sea resurrección. Así que la palabra siguiente dice, más entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Así como dice esta palabra, cuando sea resurrección, cuando venga el Señor, cuando mueran, todos los hombres van a ver a Dios cara a cara. Si es así, mientras vivan en este mundo, los salvos, ¿quiénes son? Nosotros, los que recibieron la salvación, los salvos, ¿quiénes son? Mientras vivan en este mundo. La Biblia, 1 capítulo 1, dice que los cristianos salvos son peregrinos, extranjeros en este mundo. ¿Por qué? Porque ellos viven en este mundo no para este mundo, sino para cielo. Así que la Biblia, Hebreos capítulo 11, dice que los salvos, cuya patria es el cielo. Entonces la identidad de los salvos es diferente totalmente de los incrédulos. Los salvos no viven este mundo para las cosas mundanas, sino para cielo, por lo cual los salvos para vivir este mundo necesitan algunas cosas, especialmente 3 cosas: la fe, la esperanza y el amor. Entonces, versículo 13 dice así: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Los cristianos salvos, viviendo en este mundo, la manera de vivir
La manera de sobrevivir en este mundo es diferente. Necesitamos la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, tal como dice esta palabra, el mayor de ellos es el amor. Pero la fe, la esperanza y el amor, entre ellos, ¿cuál es la base de ellos? ¿Qué le parece? De entre tres cosas, la fe, la esperanza y el amor, ¿cuál es la base de ellos? La fe, la fe. El inicio del amor es la fe. Es el comienzo de esperanza, es la fe. Por eso vamos a aprender y meditar tres cosas. Pero el día de hoy vamos a pensar y escudriñar acerca de la fe. Primeramente, les preguntan, ¿qué creen que es la definición de la fe? Hermanos, ¿qué les parece? ¿Qué creen que es la fe bíblica? ¿Qué creen que es la fe que está escrita en la Biblia? La fe es la que no se ve, ni podemos ver, pero es considerarla un hecho consumado. ¿Sí me doy a entender? Para decirles bíblicamente, la fe es la que no se ve, ni podemos ver, pero es considerarla un hecho cumplido. Es la fe, es la fe. Por eso la Biblia, Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice así, leamos juntos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es una definición de la fe bíblica. Nuevamente yo les leo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, nuevamente, para decirles bíblicamente, la fe es la que no se ve, ni podemos ver, pero es considerarla un hecho consumado, un hecho cumplido. Pero vamos a pensar, muchas personas se congregan en la iglesia cristiana, en la iglesia católica. Muchas personas en la iglesia católica, en la iglesia cristiana. Hay muchas iglesias, pero en ellas hay mucha denominación. Quiere decir que la fe que ellos tienen es diferente, es igual. Es muy diferente unos a otros. Además, ellos no pueden ser uno. Todos los creyentes, todos los cristianos y católicos, ellos son uno. ¿Ellos pueden ser unidad? Pues no, no es así. ¿Pero por qué? ¿Saben por qué? Porque en este mundo hay muchas iglesias católicas, pero ellos no pueden ser uno, no pueden ser unidad. ¿Por qué? Al ver la Biblia, la unidad tiene que ver con la fe que ellos tienen. La fe se relaciona con el conocimiento que ellos tienen. Por eso, se puede decir que, ¿por qué en este mundo, aún teniendo muchas iglesias, pero por qué ellos, todos los creyentes, congregantes, cristianos y católicos, porque ellos no pueden ser uno?
El conocimiento que ellos tienen es diferente totalmente unos a otros. Vamos a buscar la Biblia, Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 13. Efesios 4, versículo 13. Solo versículo 13, leamos juntos. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios y un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios y un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por medio de esta palabra podemos conocer una verdad. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. La unidad de la fe. La unidad tiene que ver con la fe. La unidad se relaciona con el conocimiento. Por eso aquí dice, la unidad de la fe y del conocimiento. Entonces, para tener la fe verdadera, lo más importante es el conocimiento bíblico. El conocimiento bíblico. Si todos tienen el conocimiento bíblico, ellos pueden ser uno o no. Puede ser uno. Puede ser uno. Pero en esta palabra, el conocimiento, ¿a qué se refiere? El conocimiento, ¿qué creen que significa? El conocimiento se refiere al contenido de la fe. Lo importante es el conocimiento, el cual es el contenido de la fe. Entonces vamos a pensar, ¿de qué tenemos que conocer? ¿De qué tenemos que conocer? ¿En qué tenemos que creer? Es importante. No hay ni una cosa más importante que ir al cielo. Pero para ir al cielo, solo por medio de la fe. Entonces el justo, la Biblia, Habacuc capítulo 2, 4 dice, el justo por su fe vivirá. Vivirá. Por su fe puede ir al cielo. Nosotros, ¿de qué tenemos que conocer? Nosotros, ¿en qué tenemos que creer? Primeramente, creemos que toda la palabra que está escrita en la Biblia es la palabra ¿de quién? De Dios. Toda la palabra que está escrita en la Biblia es la palabra de Dios. Creemos esta verdad. La palabra de la creación, la de historia de humanidad, la de pecado, la de juicio, la del mundo eterno, la de salvación. Toda la palabra que está escrita en la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, D.L. Moody dice que la fe es el creer. Desde la palabra Génesis capítulo 1:1 hasta Apocalipsis capítulo 22, versículo 21. La fe es el creer. Toda la palabra. Entonces nosotros creemos que todos los hombres son pecadores.
desde nacimiento, sin nada que ver con su voluntad. En todos los días de nuestra vida cometemos mucho pecado, con el corazón, con el pensamiento, a veces con el cuerpo. Además, creemos que nadie puede salvar a sí mismo. Nadie puede salvar por sí mismo. Solo Jesús es el único Salvador. Entonces la Biblia dice que si no fuera por Jesús, nadie podría recibir la salvación. Entonces creemos, la única manera de recibir la salvación, la única manera de tener la vida eterna es la fe. Es la fe. Como yo les dije, Habacuc capítulo 2, versículo 4, el justo por su fe vivirá. En la época de Jesús, al ver la Biblia, San Lucas capítulo 7, versículo 50, dice que Jesús dijo así: tu fe te ha salvado, ve en paz. Tu fe te ha salvado, ve en paz. La única manera de recibir la salvación, la única manera de ir al cielo es la fe, es la fe. Acerca de todas estas verdades, no agreguen nada a la palabra de Dios. No quiten nada a esta palabra. Desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la palabra que está escrita en la Biblia es la palabra de Dios. No agreguen ni quiten nada a esta palabra. Vamos a buscar la Biblia, Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 22. Apocalipsis. Capítulo 22. Versículo 18, 19. Apocalipsis, capítulo 22, 18, 19. Despacio. Leamos juntos. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Qué creen que significa esta palabra? No agreguen nada a la palabra de Dios. No mezclen nada a esta palabra. Entonces, versículo 18 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro, incluyendo el infierno. Versículo 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad, este cielo, y de las cosas que están escritas en este libro. Así como dice esta palabra, tenemos que confirmar que toda la palabra que está escrita en la Biblia es la de Dios, la de Dios. No agreguen ni mezclen. Entonces Deuteronomio capítulo 22 dice así:
Despacio, leamos juntos. No sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda toda, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. No ararás con buey y con asno juntamente. No vestirás ropa de lana y lino juntamente. No me tomen a mal, por favor, hermanos, para decirles seriamente, muchas iglesias mezclan la fe y la obra. La fe significa la justicia de Dios. La obra significa la obra de humano. ¿Por qué? ¿Por qué mezclan la fe y la obra? Para ir al cielo. Entonces, conforme a la palabra de Dios, esa manera es manera falsa, fingida. No pueden ir al cielo. Tenemos que escudriñar y pensar profundamente esta palabra. Nosotros, siempre en nuestro corazón, tenemos que estar puesto en la palabra de Dios. Y también nosotros creemos en el cielo, como si hubiéramos visto. ¿No es así? Nosotros no hemos ido al infierno ni cielo. Aún así, nosotros creemos en el infierno, en el cielo, como si hubiéramos visto. También los salvos, nosotros creemos que Dios nos va a recompensar según nuestra obra. Entonces, mientras vivan en ese mundo, la fe es muy importante. Es muy importante. Hasta ahora nosotros aprendimos acerca de definición de la fe y el conocimiento, o sea, el contenido de la fe. Pero hermanos, una cosa, nuestra fe en el tiempo normal se revela o no. Casi no. En el tiempo normal, nuestra fe no se revela, no se ve. Es difícil que conozcamos nuestra fe en el tiempo normal. Entonces, ¿cuándo se revela su fe? ¿Cuándo? El tiempo complicado, el tiempo peligroso, el tiempo difícil, en la situación de aflicción, en la situación peligrosa y complicada. Su fe va a revelarse. En este sentido, nosotros, por medio de la Biblia, es necesario que aprendamos acerca de buen ejemplo de la fe de los antiguos. La Biblia dice que así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Versículo 2, leamos juntos. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los angustios. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Los antiguos.
Entonces es necesario que recibamos la enseñanza a través de buen ejemplo, buen testimonio de la fe de los antiguos. Al ver la Biblia, Génesis capítulo 6, 4.500 años atrás, en aquel tiempo había Noé. Pero en la época de Noé, en aquel tiempo, este mundo estaba lleno de pecado. Entonces Dios, ni modo, Dios decidió juzgar, destruir todo el mundo con las aguas. Y Dios le mandó a Noé que hiciera un arca para que sobreviviera en gran diluvio, en diluvio universal. En aquel tiempo Noé vivía más de 500 años. Lo que pasa es que Noé en aquel tiempo no había llovido nunca en aquel tiempo. Noé no ha visto la lluvia, pero él era el hombre de la fe, hombre de Dios. La situación visible es muy diferente de la palabra de Dios. Aún así, él empezó a hacer el arca con la fe, por la fe. Noé recibió la palabra de Dios. Él recibió la noticia, el gran diluvio, como un hecho consumado, como un hecho cumplido. Y él advirtió a los hombres sobre gran diluvio, haciendo el arca. Noé era el hombre de la fe. Vamos a leer juntos. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Toda la palabra que está escrita en la Biblia es la historia de humanidad. Es real, es el hecho. En aquel tiempo, menos la familia de Noé, todos los hombres murieron, fueron ahogados con las aguas. Todos murieron. Les pregunta, ¿qué salvó a la familia de Noé? ¿Qué salvó a la familia de Noé? La fe, la fe. La fe para la palabra de Dios es más importante. Es más importante. Comparación de la época de Noé, ¿ustedes qué les parece, hermanos? Referente a nuestra época. Sinceramente, nuestra época, nuestro tiempo, está lleno de pecado. Está lleno de pecado. ¿Por qué? Porque la Biblia, segunda de Pedro, capítulo 3, somos última generación. Estamos viviendo en el último tiempo que está escrito en la Biblia. Pero la Biblia, segunda de Pedro, capítulo 3, dice, Dios va a juzgar todo el mundo. Dios en el último tiempo va a destruir todo el mundo. ¿Con qué? Con fuego. Con fuego. Entonces el juicio del fuego
¿Cómo tenemos que pensar? Tenemos que recibir la palabra de Dios. Hay que recibir el juicio del fuego como un hecho cumplido. Esto es la manera, buena manera de vivir en este mundo. Hace 4,000 años, en aquel tiempo había un hombre que se llama Abraham. Al ver la Biblia, Génesis capítulo 22, un día Dios le llamó y mandó a Abraham que iba a matar a su hijo Isaac. Entonces Abraham tenía que haber muerto a su hijo. Pero al ver la Biblia, Génesis capítulo 17, Dios prometió a Abraham. Dios prometió a la descendencia de Abraham por medio de Isaac. Pero capítulo 22, Dios le mandó a Abraham que iba a matar a su hijo Isaac. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo podemos entender la palabra de Dios, el mandato de Dios? Ahora Dios dice a Abraham que mate a su hijo Isaac. Pero Abraham era el hombre de la fe, el hombre de Dios. Confiando en él, Abraham quería matar a su hijo Isaac con la fe. ¿Por qué? Porque al ver la Biblia, Abraham pensaba, aunque él mató a su hijo Isaac, Dios iba a vivificar a su hijo. Él tenía esa fe. Por eso él podía tratar de matar a su hijo Isaac. Vamos a buscar la Biblia, Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Ahora vamos a pensar y meditar profundamente acerca de la fe, especialmente acerca de la fe que cada uno de nosotros tiene. Hebreos capítulo 11, versículo 17 al 19. Hebreos capítulo 11, de versículo 17 al 19. Les voy a leer de versículo 17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Versículo 19, leamos juntos. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Entonces, subiendo a la montaña, Abraham a los siervos dice así. Leamos juntos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y
adoraremos y volveremos a vosotros. A través de esta palabra podemos conocer en aquel tiempo, aún matando a su hijo Isaac, Abraham tenía la fe hacia Dios. ¿No es así? Sí, hermanos. Entonces, al ver la Biblia, Romanos capítulo 4, dice que Abraham es el padre ¿de qué? De la fe. Abraham es el padre de la fe. Y también Génesis capítulo 12, Abraham será la bendición. O sea, Abraham será el origen de la bendición. Hace 3,500 años, había Moisés. Él era príncipe de Egipto. Él iba a disfrutar y tener riqueza y poder, posición y potestad. Aún así, él quería dejar todas las riquezas. Él abandonó. ¿Saben por qué? Porque él tenía la fe para con Dios. Él pensaba que las cosas mundanas, los materiales y las cosas carnales eran pecados. Los deleites temporales, los deleites carnales son pecados. Moisés piensa así. Al contrario, él quería recibir las aflicciones, tribulaciones, la dificultad. ¿Con quién? Con el pueblo de Dios. Él no quería las cosas mundanas, sino quería el galardón eterno, la gloria eterna, el gozo glorioso. Él quería estas cosas. ¿Saben por qué? Tenía la fe. Aquí Hebreos capítulo 11, de versículo 24 al 26. Veamos juntos. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, le hizo llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo entonces seres maltratados con el pueblo de Dios, que gozar de deleites temporales de pecado, teniendo por mayores riquezas del vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, por tenía puesta la mirada en el galardón eterno, el galardón glorioso, el galardón del cielo. Así como dice esta palabra, yo sigo explicando acerca de la verdad. Es que la situación visible es diferente de la palabra de Dios. Siempre la situación visible choca con la palabra que está escrita en la Biblia. Aún así, si lleva su vida cotidiana, cotidiana, conforme a la palabra de Dios, él puede experimentar la obra de Dios, la historia de Dios. Hace 2,600 años, había un hombre que se llamaba Jeremías. Era situación muy difícil.
¿Por qué? Porque el ejército de Babilonia trataba de conquistar a Jerusalén, a Israel. Entonces, el ejército de Babilonia rodeaba Jerusalén. Quiere decir que los moradores en Jerusalén estuvieron a punto de morir, Los judíos también sabían este hecho. Entonces, moradores de Jerusalén, ellos trataban de vender sus cosas. ¿Para qué? Para salir de ahí, con dinero, con oro. En esta situación, los vendedores eran egoístas. Al contrario, los compradores son necios. ¿Sí me doy a entender? ¿Sí me doy a entender o no? Pero había un hombre que se llamaba Anameel, quien era primo de Jeremías. Anameel quería vender su terreno, su heredad. Pero la palabra de Dios vino a Jeremías. Quiere decir que Dios le mandó a Jeremías que iba a comprar el terreno de Anameel. Pero Jeremías también era el hombre de la fe. Él compró el terreno de Anameel. Los hombres, viendo esta situación, han de haber pensado, Jeremías es loco, era tonto, es tonto. Pero, conforme a la palabra de Dios, Jeremías, quien tenía la fe, compró el terreno y obtuvo un papel. Un momento después, los judíos fueron llevados cautivos a la Babilonia. Pero unos días después, Dios hizo que los judíos se volvieran a su tierra. Entonces, el papel que Jeremías tenía, ¿llegó a ser válido o no? Es válido, ¿no? Es válido. La Biblia, Jeremías capítulo 32, versículo 44, leamos juntos. Heredades comprarán por dinero y harán escritura a la señora y pondrán testigos en tierra de Benjamín y en los contornos de Jerusalén y en las ciudades de Judá y en las ciudades de las montañas y en las ciudades de Sefela y en las ciudades de Negev, porque yo haré regresar sus cautivos, dice Jehová. Y Dios cumplió. Porque yo haré regresar sus cautivos, dice Jehová. Jeremías, por su fe, por su obra, conforme a su fe, él podía experimentar, él podía pasar la obra de Dios. Él podía experimentar la promesa de Dios.
Noé, Abraham, Moisés, Jeremías. No solo ellos, todos los creyentes verdaderos que están escritos en la Biblia. Ellos podían experimentar la obra de Dios. En este sentido, yo les quiero decir así, hermanos, la situación visible es diferente de la palabra de Dios. Siempre la palabra de Dios choca con la situación visible. ¿De dónde quiere poner su corazón? ¿De dónde quiere estar en su vida? En la palabra de Dios, con la fe. Si no, no. Si ustedes no creen en la palabra de Dios, no tienen la fe verdadera, jamás puede experimentar la obra de Dios. Ni puede ver la historia de Él. San Mateo capítulo 13, vamos a ver. San Mateo San Mateo 13, de versículo 53. San Mateo, capítulo 13, de versículo 53. San Mateo, capítulo 13, de versículo 53. Se los leo. Versículo 53. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo de carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. 58, veamos juntos. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. No hizo allí muchos milagros. ¿Por qué? Porque a causa de la incredulidad de ellos. Tal como dice esta palabra, nosotros, cada uno de nosotros es igual. Si nosotros no tenemos la fe, la palabra, no podemos ver ni experimentar la obra de Dios. En este sentido, es necesario que chequemos nuestra fe por medio de Noé, Abraham, Moisés y Jeremías. Y los que tienen buen testimonio de la fe a través de los antiguos. Hay característica. Conforme a la palabra de Dios, hay característica de la fe. A través de ella, nosotros podemos reflexionar sobre nuestra vida
y puede checar si yo estoy en la fe o no. ¿Verdaderamente mi fe es bíblica o no? Podemos checar. Leamos juntos. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis, y a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Por la fe recibimos la salvación. Con la fe llevamos la vida cristiana. Entonces la fe tenemos que pensar profundamente en ella. Al ver la Biblia, Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3, está escrita así: obra de vuestra fe. Obra de vuestra fe. ¿Qué creen que significa? Obra de vuestra fe. Si tiene la fe verdadera, tiene que haber obra o no. Pues sí. Si tiene la obra, si tiene la fe verdadera, tiene que haber. Tiene que revelarse a través de su obra. Alguien gritó así: fuego, fuego. Dice así. Si creen en esta palabra, ¿tiene que salir de ahí o no? Tiene que salir. Tiene que salir a la afuera para sobrevivir. Si tiene la fe, se hace así. Si no, no. Entonces la Biblia, Santiago capítulo 2, versículo 26 dice: la fe sin obra está muerta. Está muerta. Hay que probar su fe. Vamos a reflexionar sobre nuestra vida. ¿Verdaderamente yo tengo la fe que está escrita en la Biblia o no? ¿Yo tengo la fe verdadera o no? Si no, no soy hombre de Dios. No soy hombre de la fe. Quiere decir que la fe verdadera siempre está con obra, va acompañada de obra. Satanás, los demonios, ¿ellos conocen a Dios o no? San Marcos capítulo 3, San Lucas capítulo 4, hay demonios. Ellos saben muy bien, conocen muy bien a Dios, no solo a Dios, sino también a Jesucristo. Usted es hijo de Dios. Pero ellos no tenían la obra. Esto es la fe fingida. Esto es la fe falsa. ¿Sí me doy a entender? La Biblia dice, aquí Santiago 2, de versículo 18-20, leamos juntos. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan.
Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Vamos a buscar la Biblia, San Lucas, capítulo 4. Vamos a checar. San Lucas, capítulo 4. San Lucas, capítulo 4. San Lucas, capítulo 4, versículo 33, 34. Versículo 33 dice así. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, leamos juntos, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros? Jesús Nazareno, ¿has venido para destruirnos? Yo te conozco, quién eres, el santo de Dios. Un demonio que estaba en un hombre, dice así, Jesús Nazareno, ¿has venido para destruirnos? Yo te conozco. ¿Quién eres? El santo de Dios. Este demonio exactamente, claramente sabía, conocía muy bien sobre Jesucristo. Entonces, se puede decir que este demonio tenía la fe verdadera o no. No es así. La fe fingida. La fe falsa. La fe falsa. Vamos a pensar nosotros. Yo tengo que tener la fe verdadera. Si es así, yo tengo fe verdadera. ¿Qué les parece? La Biblia dice, la fe sin obra está muerta. La fe sin obra es falsa, es fingida. No solo esto, una característica de la fe es no cambiar. No cambiar. Al ver la Biblia, Apocalipsis capítulo 3, dice que la fe verdadera es como el oro. ¿El oro cambia o no? El oro no cambia. De la misma manera, la fe verdadera no cambia. No cambia. ¿Saben por qué? Hermanos, perdón. No me tomen a mal, por favor. Llevando la vida cristiana más de 25 años, yo he visto muchos hermanos. Ciertamente ellos dieron testimonio. Soy salvo. Recibió la salvación. Aún así, con el paso del tiempo, un tiempo después, ellos se apartaron de la iglesia. Ellos no escuchan la palabra, ni tienen comunión con los salvos. ¿Qué pasó? ¿Cómo es posible eso? Sinceramente, en mi corazón, en mi pensamiento, si tienen la fe verdadera, no pueden apartarse de nuestra iglesia. ¿Saben por qué? ¿Por qué? En la iglesia hay palabra de la vida eterna. Hay palabra de la vida eterna. ¿Hay cosa más importante de la palabra vida eterna? No, hermanos, no.
En la época de Jesús también dice así. Veamos juntos. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de la vida eterna. La única manera de apartarse de Jesús es, dice, ¿a quién iremos, Señor? ¿A quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de la vida eterna. Yo también, yo me puedo decir así. En este lugar, a ustedes, entre ustedes, hay palabras de la vida eterna. ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos? ¿Hay lugar que ustedes quieren ir? Creo que yo no. Nuestra fe empezó a vida eterna. Entonces, si tiene la fe verdadera, cada uno de ustedes, por favor, no se aparta, no se aparte de la iglesia hasta muera, hasta que muera, hasta que venga el Señor. Al ver la Biblia, Primera de Pedro, capítulo 1, hablando que la fe es como el oro, dice así: a pesar de que haya aflicción, a pesar de que haya tribulación, dificultad, sufrimiento, la fe no cambia. Como el oro, como el oro. Aún teniendo sufrimiento de nuestra vida, su fe, nuestra fe no cambia. Esto es la fe que está escrita en la Biblia, que nosotros recibimos de Dios. De Dios. La fe verdadera está con la obra. No cambia. Y crecer. La fe verdadera sin falta crece. Crece. Quiere decir que por la fe recibimos la salvación. La salvación se recibe no por la obra, sino por la fe. Después de esto, después de ser salvo, con la fe, lleva la vida cristiana. Entonces se puede decir que la vida cristiana es una actividad vital de los salvos. Entonces, algunos recibieron la salvación, pero no llevan la vida cristiana. Es contradicción. Es imposible, hermanos. Recibió la salvación, pero no lleva la vida cristiana. Es contradicción. Así que hay que pensar, hermanos. Conforme a la palabra de Dios, por la fe, recibimos la salvación, tenemos que llevar la vida cristiana en la iglesia.
Si es así, ustedes, con el paso del tiempo, llegan a conocer, yo soy salvo, todavía, yo no he recibido la salvación. ¿Puedo? Cada uno de nosotros puede darse cuenta su situación espiritual, su posición espiritual, y puede recibir la salvación verdadera. Y también para los cristianos salvos, la fe es un escudo, un escudo. Lo que pasa es que tras nosotros está Dios. No solo Dios, sino también Satanás, demonios. Hay batalla espiritual. Hay batalla espiritual. Entonces, siempre Satanás nos ataca, tienta con las cosas mundanas, los deleites carnales. ¿Con qué ustedes pueden llevar su vida? Batallando con Satanás. Con la fe. Con la fe. Entonces, Efesios capítulo 6, versículo 16 dice, escudo de la fe. Escudo de la fe. Entonces, la fe puede vencer. ¿A quién? Satanás. Mi propia justicia, mi propia fuerza puede ganar a Satanás. No. Vamos a leer juntos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Con solo la fe puede vencer al mundo, Satanás. Y mi deseo carnal. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, la fe verdadera nos da victoria. No solo esto, la fe verdadera nos da alegría, el gozo espiritual. No solo esto, la fe verdadera nos da el amor verdadero. Entonces, al ver la Biblia, Efesios capítulo 6 dice, el amor con fe. El amor con fe. Si ustedes tienen la fe verdadera que descendió de Dios, ustedes tienen el amor, con el cual pueden predicar la palabra de la vida eterna a las almas perdidas, a sus queridos. Entonces, la base de la predicación es la fe. La fe. La base de todas las cosas es la fe que está escrita en la Biblia. Primera de Timoteo 5:8, leamos juntos. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo.
ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Quiere decir que cada uno de nosotros tiene la fe verdadera, naturalmente predica el Evangelio, que es la palabra de la vida eterna. Otra vez, yo les quiero dar la definición de la fe, la cual es la que no se ve ni podemos ver, pero es considerarla un hecho cumplido, un hecho consumado. ¿Quiénes son salvos, hermanos? ¿Quiénes somos? Los salvos son los que viven en este mundo con la fe. ¿No es así? Sí, hermanos. Vamos a buscar la Biblia, Gálatas capítulo 2. Me parece que a todos los hermanos, todos los cristianos salvos, le gustan esta palabra. Yo también me encanta esta palabra. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2, versículo 20. Versículo 20, leamos juntos. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, no vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En la fe estamos viviendo hasta que venga el Señor. Si ustedes tienen la fe verdadera, ustedes con confianza puede predicar la palabra, puede llevar su vida cristiana y la vida cotidiana. Proverbios capítulo 21, versículo 28 dice, con confianza pueden predicar la palabra de Dios. ¿Quién? Tienen la fe verdadera. ¿Sí me doy a entender, hermanos? También con la fe vamos a orar a Dios para que las almas perdidas alrededor de nosotros puedan entender la verdad, reciban la salvación. Especialmente 8 días después, en Apizaco va a haber seminario bíblico para que los oyentes reciban la salvación. Vamos a orar juntos. Hoy hasta aquí, oramos juntos. Dios Padre Santo y Misericordioso, te damos muchas gracias por habernos salvado del infierno y dado la oportunidad de permanecer en tu iglesia. Nosotros conocemos en esa iglesia hay palabras de la vida eterna hasta que venga el Señor. Teniendo la fe verdadera que está escrita en la Biblia, queremos llevar bien la vida cristiana.
Sobre todo somos muy débiles. A veces necios. Te pedimos que nos hagas entender tu palabra y también te pedimos que nosotros vivamos en este mundo con la fe verdadera. Señor, nuestra iglesia quiere salvar a muchas almas perdidas a través de tu santa palabra. Para esto, ayúdanos para que cada quien predique tu palabra a sus queridos. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús, que nos ama. Amén.